Alguno estuvo probando de hacer estos ejercicios, comentar algo al respecto. Sí, ¿alguien tiene algún código de un ejercicio a mano que quiera practicar? Bien. Bueno, ¿se escucha? Sí. Hola, hola. ¿Estamos? Sí. Tardó un poco. Hay como una musiquita por ahí. Listo. Bueno, ¿me escuchan, chicos? ¿Los docentes están por ahí? Hola Richard, acá estamos. Bien, perfecto. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto. Bueno, joya. Quiero pensar que los alumnos están por ahí, así que ustedes ya me conocen, me voy a presentar para los alumnos, ¿sí? Ya que no tuvimos la clase inaugural, tengo que mirar a la cámara que está ahí arriba, pero no sé por qué uno siempre mira para abajo. Mi nombre es Ricardo Fernández, soy el titular de la cátedra de Tecno 1. Y bueno, estamos en el marco de esta modalidad a distancia, es el primer teórico, hay como ruido por todos lados. El primer teórico que vamos a encarar, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a ver cómo sale. La idea, antes que nada, antes de entrar en el tema, es comentarle que, bueno, yo trato de hacer la cosa muy visual, voy a ir mostrando una serie de pantallas, ¿sí? Y sobre esas pantallas voy a explicar la temática, ¿sí? No sé si habilitar el chat o no, no lo sé, pero bueno, cualquier cosa, si tengo que volver atrás con alguna pantalla, lo hago. El asunto es que, bueno, el tiempo es limitado, los teóricos no son demasiado cortitos, esperemos sobrellevarlo bien, pero tampoco hay mucho tiempo como para un ida y vuelta, así que lo que sí está bueno es que puedan ir tomando nota y muchas de las dudas que puedan surgir acá o a partir de acá, mejor dicho, las vamos a ir despejando, bueno, cada uno en sus respectivos grupos de Facebook, en sus comisiones, con los docentes, ¿sí? Conmigo también, pero bueno, digamos como para optimizar un poco los tiempos, ¿eh? Bien, a ver, vamos a intentar compartir la pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. ¿Está? Sí, se ve perfecto. Perfecto. La visualizamos, ¿sí? Bueno, el primer teórico del año está referido a la historia de la escritura y a la evolución de la tipografía. ¿Sí? Ustedes ya han empezado con algunos prácticos. ¿Sí? Les pido que anulen los micrófonos porque se escucha mucho ruido ambiente. ¿Está? Bueno, es como una orquesta todo esto. Les decía que, bueno, empezamos con la historia de la escritura y la evolución de la tipografía. ¿Sí? Y como no se puede, chicos, alguno, yo creo que puedo acá silenciar en general, pero no quisiera por si surge alguna cosa. Pero les pido que silencien todos los micrófonos. Bueno,
En la primera clase, la clase inaugural, yo siempre les cuento que nosotros dividimos el contenido de la materia en 4 campos, ¿sí? Que abarcan el estudio de la tipografía, con el que vamos a empezar hoy, y con el que ya empezaron en la parte práctica, el estudio de la imagen, y un tercer campo que es el espacio, ¿sí? El espacio en el que interactúan estos 2 elementos, la tipografía y la imagen, que componen una pieza de comunicación, ¿sí? Cualquier objeto gráfico va a contener estos 2 elementos para justamente la comunicación, así que conocerlos, manejarlos y poder combinarlos correctamente van a hacer que la pieza que uno diseñe transmita justamente a los receptores, a los usuarios, el mensaje que nosotros queremos dar y de la forma más clara posible, ¿sí? Y finalmente vamos a estudiar los diferentes sistemas de impresión, los distintos soportes, papeles, cartones, etcétera, que nos van a permitir reproducir nuestros diseños, ¿eh? Todo eso más adelante. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se escucha bien? Bien. Perdón, voy a habilitar el chat, al menos para que si se escucha todo bien me hagan el pulgar para arriba y seguimos. Bueno. Pasemos a la siguiente pantalla, ¿sí? Hablemos un poco de escritura. ¿Qué es la escritura? ¿Sí? Existen distintas instancias para definir a la escritura. Se puede decir que la escritura es el arte de escribir, es la acción y el efecto de escribir. Se puede también definir como un sistema de signos utilizados para la escritura, ¿sí? La escritura puede ser, o ha sido, a lo largo de la historia, jeroglífica, ideográfica, silábica o alfabética, ¿sí? Estas instancias de escritura tienen que ver con la evolución de la misma escritura a través del tiempo, ¿sí? La escritura es uno de los sistemas de comunicación más importantes del hombre, ¿sí? Y la unidad mínima de esa estructura que es la escritura es la letra. Mediante el uso y la combinación de las letras, ¿sí? De estos signos escriturales, podemos representar las palabras, ¿ok? Bien. Con respecto a las letras podemos diferenciar 3 tipos según su naturaleza o su forma de reproducción, ¿sí? Las letras escritas se ve cuando mueve el cursor, ¿no es cierto? ¿O hay como un delay? Sí, sí se ve. Perfecto. Las letras escritas, las letras dibujadas y las letras tipográficas, ¿sí? Escritas, dibujadas y tipográficas. Bueno, podemos definir en una primera instancia las letras escritas como caligrafía, a las letras dibujadas como lettering y a las letras tipográficas como tipografía. Vemos acá en la pantalla, ¿sí? Yo tengo pantalla, no filmina, pero bueno, se ve igual. 3 ejemplos de esta, ¿sí? De caligrafía en la parte superior, en el medio un ejemplo de lettering y debajo, ¿sí? Este alfabeto conocido dentro de la clasificación tipográfica, ¿sí? Como la familia de las helvéticas, que todos deben conocer. Bien, vamos a empezar a desmenuzar un poco estos conceptos, ¿sí? La caligrafía, empecemos por ahí, podemos definirla como el arte de escribir, con bella letra, ¿sí? Según diferentes estilos. Podemos decir que también... Opa. Podemos decir, continúo, con que es el conjunto de rasgos que caracteriza la escritura de una persona, ¿sí? De cualquiera de nosotros. Eso es la caligrafía. Y la caligrafía nos sirve para aprender y para entender los principios básicos de la forma de las letras, de cómo se construyen. ¿Mm? Ricardo, Sí,
¿Por qué no apagas todos los micrófonos? Después, si alguien quiere, pide la palabra, levanta la mano, porque no logramos que apaguen los micrófonos. Se escucha mucho ruido ambiente. Sí. Espero que lo encuentro, ¿eh? Yo no lo puedo hacer, por eso no lo hice. No. No sé dónde puedo. Bueno, Bueno, seguís, de todo caso, vemos si se avivan. bien. Bueno, habíamos visto en primera instancia entonces la caligrafía, ¿sí? Cómo podíamos definirla, como el arte de escribir, como el conjunto de los trazos que caracterizan nuestra escritura, y sobre todo para aprender y entender justamente los principios básicos de la forma de las letras. ¿Ok? La caligrafía es el arte de escribir a mano, ¿sí? Con diferentes tipos de herramientas, con una pluma, un rotulador, un pincel, siempre utilizando un alfabeto. ¿Mm? Y bajo una estructura que delimita un espacio determinado para escribir, ¿sí? Entre dos líneas, por ejemplo. Su función, la función de la caligrafía es únicamente la de escribir, ¿sí? Este conjunto de letras, entonces, de signos escriturales se combinan para producir palabras, ¿sí? Y esa combinación tiene que tener armonía, tiene que tener ritmo, tiene que tener fluidez, ¿sí? Que son todos esos elementos indispensables para una buena lectura, que es la función primera, ¿sí? Acá vemos algún ejemplo, ¿sí? Las características y el estilo de las letras están definidas en gran medida por la herramienta que se utilice para escribir, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una pluma como herramienta de escritura, pero puede ser el trabajo caligráfico. En el trabajo caligráfico se pueden utilizar distintos tipos de herramientas, marcadores, rotuladores, bueno, que pueden tener diferentes tipos de plumas, ¿sí? Pluma de pincel, o de pincel seco, de punta más fina, de punta más gruesa, ¿sí? Y evidentemente, digamos, debido a, digamos, por la herramienta utilizada, ¿sí? Para escribir, es lo que va a definir la morfología de la letra, las formas de la letra, ¿ok? O sea, no interesa qué herramienta utilicemos mientras escribamos a mano, podemos definirla como caligrafía, ¿sí? Digamos, el otro de los puntos, habíamos hablado de caligrafía, lettering y tipografía. El lettering podemos definirlo como el arte de dibujar a mano letras con cierto sentido estético, ¿sí? Por lo tanto, bueno, caligrafía y lettering son actividades similares, son bastante afines, pero no son exactamente iguales. El texto, en este caso, en el caso del lettering, pasa a un segundo plano, puede perder cierta legibilidad, porque el objetivo, más allá de escribir, es crear una imagen. No estamos escribiendo, sino dibujando letras o dibujando palabras, ¿sí? Acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? Es, digamos, el lettering, una disciplina en la que la línea entre el lenguaje y el arte se cruzan, ¿sí? Y las letras se convierten, las letras o las palabras se convierten además en creaciones artísticas, ¿sí? De un tipo ilustrativo, que no hay una pluma, ¿sí? Ustedes vean el cursor, una pluma, una herramienta específica para escribir esto, sino que, digamos, este contorno de estas letras, este diseño se va dibujando,
¿sí? No se escribe de un trazo caligráficamente. Esa es la gran diferencia entre caligrafía y lettering. El lettering se desarrolla, bueno, con una variedad enorme de materiales, ¿sí? Van desde pinceles o marcadores o plumas o lápices, ¿sí? Lo que no debe hacerse es confundirse con caligrafía. ¿Hasta ahí todo bien? Y por último, vamos a hablar de tipografía. ¿Sí? Podemos definir a la tipografía como una técnica de impresión. ¿Sí? El primer sistema de impresión popularizado por Gutenberg fue la imprenta de tipos móviles, es decir, eran piezas de metal, como vemos en la imagen, fundidas, ¿sí? Que contenían los caracteres en relieve, ¿sí? Que una vez que se entintaban y se aplicaba presión, ¿sí? En contacto con un soporte, con un papel, por ejemplo, imprimían un texto determinado. ¿Ok? Esto cuando veamos sistemas de impresión, lo vamos a seguir viendo. La tipografía se puede definir además como un conjunto de caracteres que presentan un diseño unificador, un diseño unificado. Es decir, cada letra es distinta, por supuesto, la A, la E, la W, todas son distintas. Pero todas tienen características gráficas similares, ¿sí? Como, que nos hacen poder reconocerlas como parte de un mismo alfabeto. Estos caracteres, que en los principios de la imprenta se diseñaban para crear y fundir, como decíamos, piezas metálicas denominadas tipos móviles, actualmente se diseñan para ser programados y utilizados por nuestros ordenadores, ¿sí? Acá en la pantalla podemos ver el ejemplo de la palabra caligrafía, ¿sí? Acá a la izquierda y a la derecha, ¿sí? En la imagen de la izquierda, la palabra está escrita de forma manual, ¿sí? Utilizando... nuestra respuesta. Los incendios ahora son constantes, al menos uno por día. Seguimos. Les decía que en la imagen de la izquierda la palabra escrita de forma manual. Anulen el micrófono. Hubo una conferencia de prensa en la televisión y el equipo de incendios provocados daba la información en la primera plana del periódico. Un titular grande decía: ¿alguien conoce esta? ¿Estamos? ¿Sigo? ¿Se escucha? Sí, dijimos lo del micrófono, por favor. Bueno, seguimos con estos ejemplos de caligrafía. La palabra de la izquierda, ¿sí? Está escrita, dibujada una pluma, la herramienta es una pluma, ¿sí? Conserva el estilo, cada letra conserva un estilo, ¿sí? Específico, pero es diferente una de la otra. Si ustedes se fijan bien, acá hay 3 letras A en la palabra caligrafía, y si observan detenidamente, las 3 A son diferentes, ¿sí? Porque están escritas, están escritas a mano, ¿sí? Entonces, obviamente van a ser, las 3 van a tener un estilo similar, pero al haber sido escritas a mano, de forma caligráfica, tienen una diferenciación. El ejemplo de la derecha, de la palabra caligrafía, es una tipografía que simula una escritura caligráfica, ¿sí? Que está previamente diseñada para ser utilizada en ordenadores, por ejemplo, ¿sí? Por eso, si vemos bien, las 3 letras A previamente diseñadas son exactamente iguales, ¿sí? Responden a un diseño previo. Bien. Recién decíamos entonces que la tipografía es un conjunto de caracteres diseñados con características comunes entre sí y que conforman un alfabeto.
Entonces, a este grupo de signos escriturales, las letras, se las denomina familias tipográficas. Los miembros de la familia tipográfica, los tipos, las letras, se parecen entre sí, ¿sí? Pero, o sea, estilísticamente, por supuesto, pero tienen sus rasgos propios. Cada letra tiene su morfología propia. ¿Mm? En el diseño, obviamente, se parecen al conformar esa familia tipográfica. El ejemplo de la parte superior es una tipografía de las denominadas romanas, ¿sí? Tienen serif, acá ese pie, esa base, ¿sí? Romanas modernas. Las podemos definir dentro de las romanas modernas. Y la de abajo es una tipografía sin serif, una sans serif, o también llamada palo seco, ¿sí? Cada una de las letras de ambas familias es fácilmente reconocible por nosotros, ¿sí? Reconocemos la A, la S, la T, cada una de las letras las reconocemos porque compartimos un código común que es el idioma. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, cada familia se diferencia morfológicamente, gráficamente de la otra. Son muy distintas, ¿sí? Cada uno de estos signos de esta familia sans serif, ¿sí? Se complementa y constituye una familia en sí misma, ¿sí? Fíjense, acá, todos podemos identificar la letra A, ¿sí? En cada ejemplo identificamos su forma básica, ¿sí? Pero son 16 letras diferentes, difieren en su diseño. Ese lenguaje común nos hace reconocerla como letra A, pero cada una pertenece a una familia tipográfica distinta. Esta que está señalada, ¿sí? Que estoy señalando acá, es una letra A minúscula que pertenece a la familia ITC American Typewriter. Acá están los demás componentes, los demás signos componentes de esa misma familia tipográfica. Minúsculas, números, símbolos, etc. ¿Ok? Fíjense, más allá de la función de generar textos para ser leídos, lo interesante también es explorar el trabajo tipográfico, porque a partir de esa búsqueda podemos generar textos que funcionen también como imágenes, que tengan el valor agregado de provocar formas, de generar climas, de enfatizar o de semantizar alguna situación específica que nosotros queramos obtener con nuestro diseño, ¿sí? Aunque puedan perder parte de esa legibilidad, ¿sí? En función de eso, van a ganar en otros aspectos, ¿sí? Que nos ayuden, en este caso, a enriquecer el diseño, a provocar composiciones nuevas, a aportar originalidad, ¿sí? Todos estos son algunos ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿sí? El trabajo tipográfico produce un contenido visual que enriquece más allá de lo que los textos están diciéndonos. ¿Mm? Empezamos a conocer desde el primer trabajo práctico que hicieron la estructura de las letras, ¿sí? a ir identificando sus partes, analizando la anatomía. Bueno, ahora que vamos a hacer un recorrido por la historia de la escritura y a entender, tratar de entender cómo fue evolucionando la tipografía a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa evolución que va a tener que ver con muchos factores sociales, culturales, también asociados al desarrollo de las herramientas, obviamente, con las que se generan los caracteres, de los distintos soportes que se utilizaban para escribir o para imprimir. Entonces, como muchos de todos esos cambios en la forma de las letras lo van a poder reconocer a partir del análisis de sus partes, ¿sí? De las distintas partes de su anatomía, es bueno que lo vayan viendo y que repasemos por lo menos ahora 3 de los elementos centrales dentro de la anatomía de la tipografía. Uno es el trazo, que es la línea que define la forma básica de la letra, ¿sí? Sobre esta familia tipográfica, en negro, ¿sí? Los trazos en color cian, en color celeste, vendrían a ser, digamos,
el trazo que define la forma, ¿sí? que nos hace saber que es una A o una B o una C en este caso. Después, los otros dos elementos importantes son el asta, las astas, que es el asta es el trazo vertical u oblicuo más característico de una letra. Y el remate o el serif, para aquellas que lo contengan, es el pie en ángulo recto o oblicuo que se encuentra al final del trazo. ¿Sí? Digamos, por ahora con estos tres elementos básicos nos importa para ir avanzando sobre lo que vamos a ir contando. ¿Sí? Por más que ustedes hayan ya señalado unos cuantos, y todavía en un próximo teórico vamos a repasar algunas cositas más cuando hablemos de clasificación tipográfica. Pero eso, por suerte, no va a ser hoy. Bueno, entonces, hablemos del alfabeto. ¿Qué es un alfabeto? ¿Sí? El alfabeto es una serie de signos, en este caso las letras, sobre los que existe un consenso cultural para representar sonidos específicos. ¿Sí? Ese consenso cultural es el idioma que compartimos, ¿sí? Con el que nos comunicamos. Algunos idiomas tienen su propio alfabeto, el castellano, el inglés, el hebreo, el ruso, el japonés. El chino no tiene un alfabeto porque no existe la composición de palabras, sino que existe la composición de frases mediante ideogramas. ¿Sí? Ahora bien, antes del alfabeto, las primeras manifestaciones de comunicación escritas que se tenga constancia son las pinturas rupestres. La primera vez que el hombre que tiene esa necesidad de comunicar deja asentado un mensaje determinado a través de signos. ¿Sí? Antes de eso, todo estaba circunscripto a la oralidad. El mensaje se manifestaba y se comunicaba a través del habla y se transmitía de boca en boca. Las primeras manifestaciones de comunicación escrita de los que se tiene constancia justamente son los pictogramas. ¿Sí? ¿El pictograma qué era? ¿Qué es? Es una figura, un símbolo que asume el significado de un objeto al que representa. ¿Sí? El dibujo de un toro significaba un toro. Y así con cada elemento o cada situación conocida. Entonces podían existir miles de signos escriturales, tantos como objetos conociese el hombre en ese momento. ¿Sí? Y había un signo, o debería haber un signo, un pictograma para cada objeto. Después, ¿cómo hacer entonces para representar aquello que no es un objeto en la comunicación, que no es un objeto tangible? El toro, la cacería, el sol, bueno, ya dijimos, mediante pictogramas se podía resolver. Ahora, aquellos elementos que tienen que ver con un concepto eran más complejos. Los ideogramas, en este caso, son símbolos que se emplearon para representar de forma sintética esos conceptos o ideas abstractas. ¿Sí? No sé, el amor, el miedo, ese tipo de conceptos que no tenían una identificación física con algo, mediante los ideogramas que encerraban ese concepto, podían representarse. Entonces tenemos los pictogramas por un lado, este avance con los ideogramas, ¿sí? Y digamos, el primer alfabeto reconocido fue, hablando de otra forma de escritura, que es la escritura silábica, fue desarrollado por los fenicios. ¿Sí? Era un pueblo, una comunidad de comerciantes, de navegantes que vivían en Asia Menor, bueno, la zona que es el Líbano ahora, más o menos por ahí, no importa tanto. En el año 1500 a.C. aproximadamente, y la necesidad de comunicarse para comerciar con otros pueblos los llevó a crear un sistema de escritura que no dependiese del objeto, como el pictograma, o del concepto como en el ideograma, sino del sonido.
¿sí? Entonces, cada signo que crearon representaba un sonido determinado, y con eso lograron expresar todo el lenguaje con un límite de unos 20 signos aproximadamente. ¿Sí? Fíjense, pasar de miles de signos a poder lograr un alfabeto que se resuma en unos 20 signos, en lugar de esos cientos o miles existentes hasta ese momento. Fíjense lo que simplificaba esto, la escritura. Ya en el año 900 a.C., los griegos habían adoptado las 20 letras del alfabeto fenicio, le cambiaron las formas, ¿sí? Y el sonido de algunas. Acá vemos como en la parte inferior cómo, digamos, la forma de algunas letras, de alguna manera ya nos empiezan a resultar familiares, ¿sí? Con las letras que constituyen nuestro alfabeto actual. Los griegos modificaron la dirección de la escritura, que hasta ese momento era de derecha a izquierda. Desarrollaron un sistema de escritura que era de derecha a izquierda y de izquierda a derecha alternativamente, así como este texto que estoy señalando acá. Al cambiar la dirección de la lectura, los griegos cambiaron también la dirección de las letras. Se llamaba una escritura con un sistema o forma de arado, del arado del campo, que iba y venía, ¿sí? No utilizaban espacios entre palabras, no utilizaban signos de puntuación, y finalmente pasaron a escribir únicamente de izquierda a derecha, como lo hacemos hoy en día. ¿Tá? Llegamos a la escritura romana, que se basó fundamentalmente este tipo de escritura en el alfabeto etrusco, ¿sí? Los etruscos eran un pueblo del norte de Italia que a su vez habían adoptado el alfabeto griego. ¿Okay? Los romanos modificaron algunas letras, otras no sufrieron variantes, de acuerdo a las utilizadas por los griegos, ¿sí? Y los caracteres romanos ya muestran un pequeño pie de base que vamos a denominar, y ustedes ya lo saben de aquí en más, como serif, o remate, ¿sí? Y así establecen una base imaginaria en la línea del texto. Como pueden ver en estas imágenes que presento acá, las formas de las letras ya son las actuales y son legibles y reconocibles perfectamente. En el siglo I ya los romanos manejaban un alfabeto idéntico al actual. No tenían algunas letras, como la J, la W o la B corta. Pero bueno, la Capitalis Monumentalis, esta que ven aquí, que así se denominaba, es quizás la escritura romana más antigua de todas. ¿Sí? Y estaba compuesta solo por mayúsculas. ¿Sí? En un primer momento, durante muchos años, solo se escribía con mayúsculas. Este tipo de escritura, se denomina escritura lapidaria, ¿sí? Ya que, ¿a qué se debe esto? Es que se grababan sobre superficies duras como la piedra o el mármol, ¿sí? Se utilizaba para escribir en monumentos, en templos, en columnas, en arcos, ¿sí? Entonces, aparece el remate al final del trazo. Ese remate se especula un poco que tiene que ver con el proceso de grabado sobre la piedra de estas letras. Las letras se marcaban, se dibujaban previamente sobre la piedra o el mármol y luego se grababan con golpes de cincel, ¿sí? Los remates se dice que servían como para acentuar esa línea de base y para evitar que la letra pudiera resquebrajarse. Algunos ejemplos de la capital romana. Obviamente todo esto que estoy diciendo en líneas generales es tema de parciales, es tema de final y todo eso, así que está bueno que lo vayan anotando y más adelante repasando y viendo la bibliografía. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos de la tipografía romana, Capital Monumentalis, ¿sí? Ya vemos claramente cómo estaban definidas las letras. Ahora bien, no solamente se escribía sobre monumentos, ¿sí? Los romanos empleaban diferentes tipos de escritura.
¿sí? Desarrollaban variantes dependiendo sobre todo del contenido de lo escrito, ¿sí? Las letras de monumentos eran pensadas para perdurar, para la posteridad, para homenajear a, no sé, emperadores o lo que fuese, ¿sí? Después existieron otras variables de letras para otro tipo de contenidos, ¿sí? Que tenían que ver con la importancia o el valor o la perdurabilidad de lo que se escribía, ¿sí? Una de ellas es la capitalis cuadrada, que era una versión de las mayúsculas lapidarias que vimos recién, de los monumentos, que se utilizaba para escribir contenidos de cierta importancia. Bueno, al igual que las capitales tenían serif, y todas eran en mayúscula, como decía hoy. Seguimos escribiendo en mayúscula. ¿Con qué se escribía? Se utilizaba una pluma de caña, sosteniéndola en un ángulo de 60 grados, respectivo a la perpendicularidad, sobre un soporte, que habitualmente era un papiro. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de los soportes, sobre lo que se escribía, ¿sí? Y para entender un poco cómo fueron evolucionando esos soportes, ¿sí? Desde el grabado de las tablas de arcilla con herramientas tipo cuña, hasta la aparición y el desarrollo del papel. Entonces, en una primera instancia, para este tipo de textos se utilizaba el papiro. El papiro se fabricaba a partir de una planta parecida al bambú que crecía cerca del río Nilo, en Egipto, ¿sí? En el único lugar del mundo donde crecía. Se hacía ese papiro con las fibras internas de la planta, se convertían en pulpa, después se extendían planas y se secaban presionándolas, ¿sí? El papiro era bastante fácil de usar, pero tenía algunas desventajas, ¿sí? Que era muy quebradizo, que no se podía doblar, ¿sí? Que no se podía escribir de ambas caras, porque era, digamos, de una consistencia translúcida. Y además estaba fabricado, como decía, con una planta que solo crecía en Egipto, así que dependía de las cosechas. O sea, esto es importante porque esto tiene que ver con la evolución de la tipografía, la obtención y los recursos para escribir, ¿sí? La obtención de esos soportes. Después, existían las comunicaciones más efímeras, como por ejemplo las transacciones comerciales, que solían escribirse en paneles de cera, paneles encerados, enmarcados en madera, que una vez que cumplían el propósito de escribir, ¿sí? La cera podría alisarse y podía volverse a utilizar. Bien. Después del papiro, ¿sí? Y de estas tablas de cera que menciono, en el año 150 a.C., aparece el pergamino. El pergamino sustituye al papiro como soporte de escritura, ¿sí? El papiro se fabricaba en Pérgamo, una provincia romana, y se obtenía a partir de las pieles de ovejas y cabras, ¿eh? Y a diferencia del papiro, el pergamino podía escribirse de ambas caras. Se podía doblar, se podía enrollar, no se quebraba. Esto hacía sencillo poder transportarlo, almacenarlo. Y como la superficie del pergamino era dura, resistía el uso de plumas de escritura de punta dura. Esto permitía, ¿qué cosa? Escribir más velozmente, con letra más pequeña y con el consiguiente ahorro del material tan importante, ¿sí? Después del pergamino, digamos, la evolución seguiría con el papel, pero bueno, el papel apareció mucho después. En realidad se inventó en China en el año 100 aproximadamente, después de Cristo, y se elaboraba con diversas fibras que se extendían sobre un trozo de tela, se dejaban secar al sol, ¿sí? Bueno, pero fue una técnica de fabricación del papel que tardó casi 1000 años en llegar al mundo occidental, en llegar a Europa, ¿sí? Donde empezaron a aparecer los primeros molinos de fabricación de papel en el año 1100 aproximadamente. Esto tiene que ver con, digamos, cómo van evolucionando los caracteres, las letras.
en relación a las herramientas que se utilizan y al mismo tiempo sobre qué soporte se puede escribir y qué posibilidades permiten los distintos soportes. Entonces, perdón, veíamos la capital cuadrada, ¿sí? Y tenemos otros dos tipos de romana, la capital rústica, ¿sí? Entre el siglo IV y el siglo VI, era una variante comprimida de la capital cuadrada y permitía escribir en hojas de pergamino el doble de palabras, en mucho menor tiempo. La pluma o el pincel con la que se escribían se sostenía en un ángulo de 30 grados con respecto a la perpendicularidad. Y si bien se permitía escribir más rápido, resultaba un poco más difícil de leer debido a que, bueno, el carácter comprimido de las letras, ¿sí? Y por último, la cursiva romana, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, que se utilizaba para las transacciones diarias. Un poco esto que yo hablaba sobre escribir sobre los paneles de cera, le vendió tal cantidad de ovejas, le compró bueno, y después se borraba y se reutilizaba. Era una escritura en la que las formas se simplificaban para lograr esa agilidad, ¿sí? Bien, en este caso de la cursiva romana podemos empezar a vislumbrar, a ver un poco el ejemplo de lo que posteriormente vamos a conocer mucho más adelante como letras minúsculas o letras de caja baja, que ya explicaré qué significa el término. Bueno, acá repasamos un poco lo de los soportes, de la piedra, el mármol, pasando por el papiro, el pergamino, hasta que finalmente aparece el papel, ¿sí? Bien. Sigamos. Bueno, acá podemos ver, vamos a empezar a hablar de otro tipo de escritura, luego de la escritura romana y todas sus variables, que es la escritura uncial. Bueno, pero antes que nada los pongo en contexto. Acá en este mapa podemos ver hasta dónde se extendió el Imperio Romano, ¿sí? Casi toda Europa, el norte de África, parte de Asia Menor. Bueno, esto que permitió la gran expansión de la cultura romana también, y de la escritura que iba de alguna manera siendo adoptada por los pueblos conquistados. Ahora bien, a partir de la caída del Imperio Romano se produce una especie de transformación cultural, donde, bueno, el universo romano se funde con otras culturas, ¿sí? Principalmente con los pueblos denominados bárbaros, los pueblos del norte de Europa, que son finalmente los que los conquistan a los romanos, ¿sí? Cada pueblo tiene una impronta cultural, por supuesto, y pronto esos signos escriturales romanos comenzaron a tener influencias de otras regiones, ¿sí? Comenzaron a volverse más confusos. Entonces, ¿qué pasa? Acá aparece la gran intervención de la Iglesia de aquí en adelante y por bastante tiempo más, la Iglesia que es la que busca un nuevo tipo de escritura, con la finalidad de ¿qué? Por supuesto, de difundir el pensamiento cristiano, ¿sí? Entonces nace la escritura uncial, entre los siglos III a los siglos VII. El término uncial, ¿sí? Son letras que ustedes pueden identificar, les pueden sonar a, no sé, distintos, a un periodo histórico determinado, si están viendo alguna película de época, del medioevo, bueno, pueden reconocer este tipo de letra que ahora vamos a analizar un poco más. Decía que el término uncial deviene de la palabra uncia, que en latín significa la 12ª parte de algo, ¿sí? Bueno, algunos historiadores dicen que la denominación uncial se refiere a que las letras, las unciales, tienen una altura de 1 pulgada, y como la pulgada es la 12ª parte de un pie, bueno, ahí cerraba. El pie, claro, es la unidad de longitud en el sistema anglosajón, ¿sí? Veámosla más en profundidad. Esta nueva escritura era en parte una evolución y una modificación de las mayúsculas romanas, incorporando algunos rasgos de la escritura cursiva, ¿sí? Eran caracteres de apariencia más pequeños,
más redondeados, como se pueden ver, ¿sí? Y era muy apta para escribir sobre pergaminos. Y lo importante es que ocupaban mucho menos espacio que las romanas tradicionales. Y se escribían utilizando principalmente plumas de ave. Acá tenemos un poco un análisis de la forma de la tipografía uncial. La forma subyacente de las unciales, ¿sí?, es el círculo. ¿Ven? Acá está sobre verde, está señalado. ¿Sí? Esa forma subyacente de las unciales es el círculo en general. ¿Sí? Es fácil de detectar en la mayoría de las letras, bueno, salvo algunos signos escriturales que tienen muy presente una diagonal, como la A. Las contraformas internas de las letras, ¿sí?, nuevamente señalo, son amplias, ¿sí?, y para trazar estas letras se apoyaba la pluma en un ángulo de 15 grados en relación a la perpendicularidad. Al ser este ángulo de inclinación de la pluma justamente tan poco inclinado, el pasaje de trazo grueso a trazo fino es muy rápido, ¿sí? Entonces esto determina que los caracteres tengan mucho contraste, un contraste muy marcado. Bien. A la letra uncial, siempre seguimos evolucionando, le siguió la semiuncial, donde por primera vez algunos caracteres se salían de la línea de base, ¿sí?, con rasgos ascendentes o descendentes muy pronunciados. Las semiunciales un poco formalizaron el estilo de la escritura cursiva y marcan el comienzo de las letras de caja baja o minúsculas, ¿sí? Este concepto de por qué se las llama a las letras mayúsculas de caja alta y a las minúsculas de caja baja, ¿sí? Este término lo van a ver de aquí en adelante mucho. Digamos, viene de la época de las primeras épocas de la imprenta de tipos móviles. Los tipos móviles metálicos se organizaban y se ordenaban en un gran mueble de madera, que se llamaba chivalete, donde, digamos, en los cajones superiores, altos, se guardaban las mayúsculas, y en los cajones bajos las minúsculas. De ahí viene el término letras de caja baja para las minúsculas y de caja alta para las mayúsculas. Perdón, algo más para decir de las unciales. El tamaño de la letra semiuncial era la mitad de la letra uncial, por lo que ahorraba pergamino, ¿sí?, el soporte tan importante y tan difícil de conseguir muchas veces, y se agilizaba mucho la escritura. Piensen en este sentido, que estos libros o códices o códigos, como se denominaban en ese momento, se copiaban a mano. Había una cantidad de sacerdotes en un lugar con velas y a la sombra, escribiendo y transcribiendo libros y libros. No existía la imprenta, era la única forma de reproducir, obtener libros para la lectura y para la difusión de la lectura. ¿Ok? Entonces, ese ahorro y esa rapidez, esa velocidad, esa agilidad para escribir eran fundamentales. A la tipografía uncial y a la semiuncial le siguió la llamada minúscula carolingia o carlovingia, ¿sí?, en honor al emperador Carlomagno a partir del siglo VIII. ¿Sí? Carlomagno fue el primero en unificar Europa después de la era romana, ¿sí? Y entonces se inició un renacimiento de la cultura y de la educación. Entonces le encargó a un cura, un llamado Alcuino de York, que era un monje de la iglesia de San Martín de Tours, crear un tipo de letra que tuviera como objetivo estandarizar los textos de la iglesia, ¿sí? Para seguir, obviamente, difundiendo el mensaje cristiano. Entonces, el mayor logro que tuvo fue la escritura minúscula carolingia, en honor a Carlomagno.
de cada ejemplo que voy hablando, obviamente hay una referencia visual en lo que voy mostrando. La minúscula carolingia era una tipografía de lectura clara que incluía estos conceptos de caja alta, de mayúsculas, y caja baja, minúsculas, como explicaba hoy, incorporando por primera vez los signos de puntuación, ¿sí? Bueno, tuvo mucha aceptación en gran parte de Europa y se utilizó muy profusamente durante casi un siglo. Acá vemos algún ejemplo de escritura carolingia. Se trazaba con la pluma a 30 grados, una gran diferencia con la tipografía uncial, ¿sí? Que se apoyaba a 15 grados la pluma. Bien, se ven los rasgos ascendentes y descendentes que mencionaba de la tipografía, ¿no? Entonces, a partir de la uncial, la semiuncial y la carolingia, establecemos un límite, y más adelante vamos a ver el nacimiento y el desarrollo de otro tipo de letra que muchos deben conocer por diferentes aspectos. Aclaro que todas estas tipografías que estamos viendo, muchas de ellas son usadas hoy en la actualidad para diversos trabajos. Bueno, ¿qué es la escritura gótica? ¿Sí? Con la disolución del Imperio de Carlomagno empiezan a aparecer textos con muchas variantes regionales. En el norte de Europa, por ejemplo, se populariza un tipo de letra muy condensada, muy vertical, conocida como gótica. El término gótico se empezó a emplear en un primer momento en un sentido peyorativo, ¿sí? Denostativo, al referirse al arte de la Edad Media, ¿sí? Los hombres del Renacimiento hablaban en términos despectivos del arte gótico, ¿sí? Porque se consideraban los godos, el pueblo de los bárbaros, como inferiores. Bueno, pero de ahí deviene el término gótico. Los signos góticos hacían tan homogénea la lectura, tan condensada, que la dificultaban enormemente. Muchas letras se parecen muchísimo entre sí, se parecen unas a otras, tanto que a veces se pueden diferenciar por sutiles diferencias, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista estético, generaban páginas de texto muy densas, muy cargadas, con mucha fuerza. De la tipografía gótica también hay algunas variantes, porque obviamente va evolucionando. A esta forma de la que hablaba, de escribir apretada, oscura y densa, como ven acá en algunos ejemplos, se la llamó gótica texture, que significa tejido, ¿sí? Y se la utilizó a partir del siglo XIII, sobre todo en Alemania, Inglaterra y el norte de Francia. La gótica texture, que es la de la que estamos hablando, fue la que eligió Gutenberg, o mejor dicho, la que se usaba en esa época mayormente. La usó Gutenberg para imprimir sus primeros libros, ¿sí? Gutenberg no fue el creador de la imprenta, que ya existía. La imprenta consistía, así a grosso modo, en grabar planchas de madera con un motivo que se quería imprimir, luego se entintaban esas planchas y al contactarlas con el papel, con el soporte, y mediante presión ejercida por las prensas, el soporte quedaba impreso, ¿sí? Quedaba la forma que se quería imprimir en el soporte, en el papel. El avance, en realidad, el gran avance que tuvo Gutenberg fue crear un sistema de moldes metálicos para obtener los tipos móviles que hoy mostré y de los que hoy hablábamos, esos tipos móviles de plomo fundido. Estos tipos móviles, ¿qué pasaba? Eran reutilizables, no se quebraban con la fuerza que ejercía la prensa al imprimir, como los tipos grabados en madera que se partían, ¿sí? Entonces esto permitía imprimir muchas más copias, ¿sí? Porque los moldes, los tipos móviles metálicos duraban mucho más. Entonces también, además de idear un tipo de tinta de impresión más densa, que se pudiera adherir bajo presión a estos tipos metálicos, hizo que la imprenta de golpe estallara, ¿sí?
por el sistema de impresión por toda Europa. Podían imprimirse de esta manera, como los tipos móviles metálicos no se rompían, muchos más libros en menos tiempo. Vemos algunos ejemplos de tipos móviles, creados por Gutenberg, de las primeras imprentas. Hablemos entonces, sigamos con la tipografía gótica. Algunas características de la escritura gótica. Como decía, los signos eran muy condensados, las ascendentes y descendentes muy cortas, ¿sí? La forma subyacente, como hoy hablábamos de la forma subyacente de la uncial, que era el círculo, en este caso la forma subyacente de la gótica es el hexágono, ¿sí? Y las contraformas internas tienen casi el mismo ancho que el trazo de la letra. En la escritura gótica comienza a utilizarse el punto, ¿sí?, sobre la letra I, que es un detalle que permite distinguirlas de las otras letras muchas veces, ¿sí?, ya que por su forma eran todas muy similares, ¿no? Hoy lo mencionábamos y lo vemos en los ejemplos, ¿sí? Muy difícil diferenciar una letra de otra. Y bueno, al tener una escritura tan cerrada y tan difícil de reconocer, se empezaron a crear páginas de texto a 2 columnas en vez de una sola. De esta manera la lectura no se hacía tan cansadora. A ver si vemos algún ejemplo anterior. Aquí tenemos esta página impresa. Imagínense si fuese a una sola línea de aquí hasta aquí, ¿sí?, sería casi imposible de leer. Entonces surgió la posibilidad de escribir e imprimir los textos a 2 columnas, 1 y 2, ¿ok? Para que sea de alguna manera más ágil la lectura. Bueno, por supuesto hubo variantes de la tipografía gótica, ¿sí? Entre los siglos XVI y los siglos XVII aparece la llamada gótica bastarda. Aquí vemos algún ejemplo, que era una escritura más ágil, más funcional que la gótica texturada, y tenía una estructura, una trayectoria más cursiva, más inclinada. Perdón. La difusión de las primeras góticas bastardas, ¿sí? Quiero decir la difusión, no, la fusión entre las góticas bastardas y las texturadas desarrollan otra variante que vamos a ver ahora de gótica que se denominó gótica fracture, ¿sí?, que poseía trazos sumamente verticales y que estaba influenciada por la expresión del arte barroco en boga en ese momento, ¿sí? O sea, una letra con mucha ornamentación, ¿sí?, y, como decíamos, trazos ascendentes y descendentes bien extensos. Los trazos ascendentes y descendentes eran muy notorios, y a tal punto que a veces las descendentes de un carácter, de una línea superior de texto, se podían llegar a contactar, o se contactaban de hecho, con los trazos ascendentes de la línea de texto inferior, ¿sí?, de una línea a la otra, o de un renglón al otro, si quieren llamarlo de esa manera. Entonces teníamos la textura, la bastarda, la Frankfurt, y por último, otra variante de tipografía gótica, era la gótica, o fue la gótica llamada rotunda, que es justamente por el nombre esencialmente de forma redondeada, ¿sí?, un trazo que favorecía bastante más a la lectura, al no ser tan compacta como las anteriores. Presentaban trazos más gruesos, ¿sí?, lo que hace que eran letras de mayor peso visual, ¿sí?, y tiene un origen en Italia, en el norte de Italia, en la Universidad de Bolonia, ¿sí?, donde se buscaba desarrollar tipografía más legible porque empezaban a producirse textos, libros universitarios, ¿sí?, textos de estudio. Entonces se necesitaba, siguiendo con la tipografía gótica, se necesitaban tipografías más legibles.
¿qué pasa más adelante? Aparece la tipografía humanística, ¿sí? Entre el siglo XV y el siglo XVI. Y esta tipografía humanística o humanista sigue las premisas del Renacimiento, que fue un movimiento cultural, filosófico, que proponía, ¿qué cosa? El regreso a las formas clásicas de la cultura griega y romana, ¿sí? Entonces, bajo este concepto, las primeras letras humanistas se inspiraron en la tradición romana de las mayúsculas capitales y de las minúsculas carolingias. Y comenzaron a diseñarse pocos años después de la creación de la imprenta. Vamos, la imprenta surgió en el norte de Europa, ¿sí? A través de Gutenberg. Muchos impresores o creadores de tipos móviles fueron a aprender el oficio a Alemania, y después cada uno volvió a sus respectivos países o zonas y empezó a desarrollar la impresión y empezó a ver que necesitaba otro tipo de letras. Entonces, un poco siguiendo estas premisas del romanticismo, comienzan a verse las letras humanísticas. La caligrafía humanística fue una reacción, de alguna manera, a todas esas formas ampulosas de la letra gótica y la letra barroca, ¿sí? Porque al volver a las formas clásicas, griegas y romanas, se trata de volver a una escritura clara, elegante, bella, con los gustos estéticos propios del Renacimiento, justamente. ¿Quiénes son algunos referentes de esta letra, esta caligrafía, esta tipografía humanística? Bueno, uno de ellos es, bueno, aquí vemos algún ejemplo de los que mencionaba hoy, ¿sí? Perdón, pasé muy rápido la pantalla. Seguimos ahí, ¿no? Quiero creer que sí. Hablaba, uno de los referentes de la tipografía humanística fue el editor veneciano Aldo Manuzio, ¿sí? Uno de los más destacados impresores y tipógrafos del humanismo. Bueno, diseñó un tipo de romana en la que los caracteres de caja alta, las mayúsculas, ¿sí? Eran más cortos que las ascendentes de la caja baja, de las minúsculas. Y con eso que logró, crear páginas de una textura visual uniforme, páginas elegantes, de lectura fluida. ¿Okay? Acá también seguimos viendo algún ejemplo. Otro aporte de Manuzio fue crear una letra cursiva, ¿sí? Que al ser más estrecha le permitía componer más palabras por página, y que se lograba reducir los costos de papel y de impresión. Entre sus logros están los primeros libros de bolsillo, que por su bajo costo y su tamaño pequeño permitían ser llevados de un lado al otro fácilmente, y bueno, de este modo contribuir a la expansión del conocimiento y del estudio. Recuerden que, digamos, esos códigos o esos libros impresos hasta ese momento eran grandes volúmenes que se leían en una biblioteca o en una sala, en una actitud sentado, eran libros pesadísimos, enormes. Aquí aparecen los primeros libros de bolsillo y los libros transportables, ¿sí? Bien, estas tipografías, digamos, a partir del Renacimiento de Manuzio, las letras humanísticas son letras romanas, ¿sí? Asociadas a la cultura romana. Así que empiezan a aparecer y a desarrollarse todas estas letras romanas, o sea, que tienen serif, ¿sí? Nicolas Jenson, otro representante del humanismo, tipógrafo, fue un francés, estudió con Gutenberg el oficio de impresión y luego trabajó en Venecia y en Francia como grabador y tipógrafo. Y fue el creador de la primera tipografía romana para impresión, ¿sí? Tuvo de alumnos al propio Manuzio, del que mencionábamos antes, y a Claude Garamond, un francés del que vamos a hablar en la próxima pantalla, pero supongo que la palabra Garamond les suena de algún lado. La tipografía de Jenson posee
una armonía y unas proporciones muy buenas para su legibilidad. ¿Sí? Pertenece obviamente, como decía, al tipo de tipografías romanas, y bueno, sigue vigente en la actualidad. ¿Sí? Y creo que en cualquier catálogo que uno tenga para trabajar habitualmente, debería contemplar tenerla, ¿sí? Debería tenerla. Seguimos en el humanismo y hablamos ahora del personaje que mencioné hace un rato, que es Claude Garamond, o que fue el primer fundidor de tipos móviles independiente. ¿Sí? El trabajo de Garamond lo basó en las letras creadas por Aldo Manuzio, el veneciano, y diseñó la tipografía que tiene su propio, su propio nombre, la Garamond. Eso fue en el 1530 aproximadamente. El 1490 creo que es el año del nacimiento. Una fuente que, bueno, sigue siendo hoy esta tipografía romana, la Garamond, una de las más utilizadas. ¿Sí? Aquí vemos otra, la Caslon. Seguimos con las romanas y humanistas. William Caslon, en este caso, fue el primer diseñador inglés de tipos. ¿Sí? Y en el año 1734 presentó la tipografía más importante hasta ese momento que había hecho, que había diseñado, que fue justamente la Caslon. Todos le ponían su apellido. Me sentí un pucho, perdón. La Caslon era de un diseño simple, de buena legibilidad. Aquí están los ejemplos. Y se hizo muy popular en Europa. Y fue de las primeras tipografías en llegar a América, al continente americano. Y la Caslon es una tipografía romana que podríamos considerar como de transición, un término que vamos a ver en otro teórico más adelante cuando hablemos de clasificación tipográfica. ¿Sí? Pero por lo pronto digamos que es la transición entre las romanas que se venían diseñando hasta ese momento y las que van a aparecer más adelante, creadas por tipógrafos como Bodoni y Didot. Ahora, en un poco más, ya digamos, con estos datos es suficiente por el momento. La Baskerville. El inglés John Baskerville fue también un fundidor de tipos y muy importante, fabricante de papel, y creó una tipografía romana que mostraba un marcado contraste entre los trazos gruesos y finos. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, el contraste. Antes eran más homogéneos y más parejos los trazos hasta ese momento. Y con esto inicia una tendencia del diseño tipográfico que se denomina de transición de las astas, ya que las propias astas empezaban a contrastar de manera mucho más acentuada. ¿Sí? Y también fabricó papeles y tintas de impresión que mejoraron la calidad de los impresos. Esto es importante porque a medida que las tipografías evolucionan, se van perfeccionando, se van haciendo más finas, ¿sí? Se necesitan también soportes de mejor calidad para poder representar esas tipografías. ¿Alguien está dibujando sobre Baskerville? Bien. Bueno, estas innovaciones, ¿sí? Estas innovaciones que hizo Baskerville, como decía recién, y bueno, ejercieron mucha influencia en otros fundidores, en otros creadores de fuentes europeos, en especial en dos personas, Fermín Didot, un tipógrafo francés, y el italiano Bodoni. ¿Sí? Bodoni continuó desarrollando los avances tecnológicos de Baskerville, y mejorando el papel, las tintas de impresión, ¿sí? Siempre con el objetivo de sacarle un máximo provecho al diseño delicado de sus tipografías. Bodoni diseñó una tipografía romana sumamente contrastada, aquí la estamos viendo,
¿sí? La combinación de trazos finos y gruesos y serif o remates muy delgados y rectos le daban a esta tipografía, la Bodoni, una apariencia clara, muy elegante, racional, ¿sí? Para generar mayor espacio blanco en la página impresa. Además, diseñó las minúsculas con rasgos descendentes más bien largos, ¿sí? Entonces, de esta manera obtenía mayor blanco entre líneas de texto. Un texto más pulido, más claro, ¿sí? Ya vamos a ver la importancia de los blancos dentro de las páginas cuando diseñemos, ¿sí? El protagonismo que tienen los blancos. Bien, y digamos que hasta aquí un poco el recorrido sobre las romanas. Che, no me dibujen todo el teórico, déjenme un poco. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Bueno, pasa la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial, tomemos de referencia el siglo XIX, aunque bueno, la revolución industrial se inició a mediados del siglo XVIII, ¿sí? ¿Qué pasó? La revolución industrial crea un nuevo mercado de consumidores, ¿sí? Hasta ese momento se imprimían solamente libros, ¿sí? Habían comenzado a imprimirse periódicos, y la lectura habitual se producía en el hogar, en la biblioteca o en la universidad, en una actitud pasiva, ¿sí? Entonces, para estas necesidades bastaban las fuentes tipográficas existentes, todas las que ya estuvimos mencionando. Pero bueno, con el avance de la máquina de vapor, ¿qué pasa? Todos los procesos se agilizan. Entonces, si antes se imprimían 100 páginas por día, ahora podían imprimirse miles. Entonces empiezan a surgir otras necesidades y empiezan a surgir otras piezas gráficas. Surge la publicidad, la cartelería, el afichismo, y requiere de otro tipo de familias tipográficas, con otras características. Todas estas piezas gráficas son muy diferentes a un libro, al diseño de un libro. Ricardo, Sí. mirá que te van a cortar, pues me pasó la otra vez que me cortaron de golpe. En 7 minutos te van a cortar. Bueno, no queda tanto igual. No, yo te voy avisando para que lo tengas en cuenta. Tanto, Belén. Bueno, ahí va. Sigo. Entonces, la sociedad industrializada produjo la expansión de la imprenta. Entonces, imprimían carteles, afiches de gran tamaño, para ser leídos ya no sentados tranquilamente, sino en un ámbito diferente, en la calle, en movimiento. Entonces, este tipo de impresión requería una estética nueva. Se necesitaban letras más potentes, que generaran otro impacto, que pudieran ser leídas a cierta distancia, ¿sí? En este marco, en el año 1803, el inglés Robert Thom creó las denominadas negritas, que cumplían esos requisitos, ¿sí? Acá teníamos un ejemplo, acá, de las negritas, ¿sí? Pero bueno, en base a eso después surgieron cientos de tipografías, digamos, con esas características. Fíjense algunos ejemplos y por qué se necesitaban ese tipo de letras, ¿sí? La publicidad y los carteles las requerían. Las tipografías con serif o remate cuadrado aparecieron más o menos en esa época, en Inglaterra, en 1817, ¿sí? Hubo una tipografía diseñada por Figgins que se denominó antigua, pero se popularizó por el término de egipcia, seguramente porque hacía referencia a la tipografía tenía potentes remates, serif gruesos, ¿sí? Bien notorios, que hacían alusión a las columnas egipcias, ¿sí? El arte egipcio y todo lo referido a la cultura egipcia estaba muy de moda en esas épocas, en lugares como Londres, ¿sí? Digamos, todos los tesoros, Napoleón había descubierto las pirámides, se habían robado todos los tesoros, todas las cosas, y las llevaron para los museos, entonces hubo como un auge de la cultura egipcia. Bueno, estas tipografías un poco, ¿sí? Para cartelería, etcétera, referenciaban un poco esa idea. Una de ellas, con esas características, fue la Clarendon. Acá tenemos otra tipografía muy utilizada actualmente, ¿sí? De un uso bastante popular, presentaba un diseño fuerte, compacto, muy útil para la cartelería.
es una tipografía que tiene una modulación uniforme, es decir, no presenta contrastes notables, ¿sí?, entre los trazos y los remates, que eran tan anchos casi como las mismas astas. Y a diferencia de las otras egipcias, lo único que tenían los remates de la Clarendon es que se unían a las astas con un empalme curvo, aquí lo vemos, si siguen el mouse, con un empalme curvo en vez de recto. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿sí?, la utilización de ese tipo de letras. Acá hay un cartel de la época del oeste americano, de Buscado, algún pistolero. Bueno, estamos más o menos en esa época. Una de las variantes de este tipo de letras pensadas originalmente para el ámbito comercial fue la palo seco o sans serif, ¿sí? Implicaba que la eliminación total de los serif, cosa nunca vista hasta ese momento. Fue Caslon, el que creó la Caslon, justamente el que presentó la primera tipografía en el año 1816 de estas características, una tipografía sans serif, palo seco, ¿sí? Y eran diseñadas también, ¿qué reflejaba ese diseño? Un poco lo de las otras tipografías, un poco de la fuerza, la estética de la nueva era industrial, ¿sí? La síntesis también. El diseño, bueno, fue un diseño que no fue aceptado de inmediato, propuso tanto rechazo que por un tiempo se las conoció, se las llamaba grotescas, ¿sí? Una de estas sans serif muy populares, muy conocidas, es la Accident Grotesque, que es la primera tipografía sans serif que se utilizó de modo generalizado y fue desarrollada por la fundidora alemana. Ya existían fundidoras, empresas que fundían tipos móviles para impresión, que fue la alemana Berthold en 1896. ¿Sí? Con el paso de los años, del tiempo y del uso, los diseños sin serif, que en ese primer momento y durante un tiempo fueron todas mayúsculas, ¿sí?, se refinaron, aparecieron las minúsculas, aparecieron las cursivas, ¿sí?, y terminó siendo, bueno, ampliamente aceptada, ¿sí? Otra tipografía sin serif también, que pueden reconocer, quizás una de las más famosas de todas, la diseñada por Eric Schill, la Schill Sans, ¿sí?, diseñada en 1928, basada en un diseño anterior que se utilizó para la señalización del metro de Londres, ¿sí? La empresa fundidora, como hoy hablábamos de la Berthold, la empresa fundidora Monotype, le encarga a Schill Sans un diseño para competir con otra popular tipografía sans serif que había surgido hace un año, que era la Futura, otra que seguramente conocen y que van a usar y seguirán usando, creada justamente meses atrás. La Schill Sans tiene un estilo moderno, basado en las letras antiguas romanas, ¿sí? Y bueno, la pretensión de Schill Sans era diseñar una tipografía absolutamente fácil de entender, y decía a prueba de tontos, ¿sí? Muy legible, muy fácil de entender. Aquí está la mencionada anteriormente, otra palo seco muy reconocida, la Futura, ¿sí? La Futura fue diseñada un año antes, en 1928 fue la Schill Sans, en 1927 diseñada por Paul Renner, es la primera tipografía de palo seco geométrica. Adviertan la forma de las letras, ¿sí? Respondía a un diseño geométrico, ¿sí? Y ya, digamos, la Futura fue pensada y diseñada para ser utilizada ya no solamente en titulares y en cartelerías y en grandes cuerpos, sino para composición de textos, ¿sí?, de textos de lectura. La tipografía Futura, además, tenía bases racionalistas, estaba influida por los nuevos movimientos estéticos, culturales, de diseño, como la escuela de la Bauhaus, ¿sí?, de los años 19 al 33, ¿sí? Y se fundamenta esta tipografía, como otras que vendrán, en las formas geométricas puras, básicas, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Esto se puede advertir claramente al repasar un poco estas tipografías. Y además empieza a constar, al ser una tipografía utilizada para textos más de cuerpos menores, de una amplia gama de variables. Lo de las variables tipográficas lo veremos en otro teórico, ¿sí?, que van desde la fina o la light, la semibol, la bol, la black, ¿viste?, entre
entre todas esas variantes. Vanessa, me dijiste que me falta ¿cuánto? No, no te falta nada, ya te cortan. Un minuto te queda. Un minuto. Bien. Bueno, es que justamente terminé, digamos, todo este repaso. Ah, bueno. Hasta allí. Lo Ahí cierro acá avisa la administración 5 minutos. Dice. con el diseño de las tipografías sans serif o palo seco. Damos por concluido esta parte del teórico. Me llevó un poquito más del tiempo que había planificado, pero terminé justo. Bueno, es un poco una especie de cuento donde vamos viendo cómo va evolucionando la tipografía y la escritura, ¿sí? Como puntapié inicial de todo esto. Obviamente es tema de parcial, es tema de teórico, pero es tema que después vamos a seguir trabajando desde la parte práctica, ¿sí? La Y clase hay libros que acompañan también, bibliografía. Exactamente. Bibliografía de la que van a poder disponer y según me dicen, siempre hay, digamos, para el que se quedó dormido o no se enganchó, esto seguramente va a ser grabado y mandaremos un link para que puedan reproducirlo. ¿No es cierto, Vanessa? Eso queda a consideración tuya, qué sé yo. Yo no tengo problema. Vos no querías porque no querías, parecías todo el No, tiempo... no, me parecía que una cosa era la presencialidad y otra cosa era el teórico grabado, pero a lo largo del trayecto estuvieron diciendo como que ibas muy rápido. ¿Ah, sí? Bueno, porque son muchos contenidos, por ahí este teórico sí vale la pena subirlo. Y bueno, yo dije en un primer momento, por eso algunas preguntas y algunas pantallas fueron como un poco más rápidas, Claro. porque estaba calculando justamente el tiempo, ¿no? Y de hecho terminamos justo, por eso dije, bueno, algunas dudas las vamos a disipar en los grupos, y además va a estar disponible este mismo teórico para en el momento que puedan verlo, pararlo, pausarlo, volver hacia atrás y todo eso, de ir repasando todo esto más tranquilamente, más allá de la bibliografía que nosotros podamos ir aportando. ¿Está bien? Sí. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Van a ir los alumnos, los chicos y las chicas para sus comisiones? Sí, supongo que sí, los profes. Bien. Sol, Ezequiel. ¿Están ahí o se fueron? No, estoy acá no me activaba el audio. Sí, nos vamos cada uno a su grupo de Facebook. Bien. Bueno, el próximo teórico vamos a afinar algunas cositas. Esta es la primera vez. No me puse nervioso, pero bueno, estaba preocupado por los tiempos y por esas cosas. A veces yo me extiendo mucho, voy para atrás o voy para adelante, y eso era medio que lo que me ponía un poco nervioso. Era eso. Así que bueno, más o menos hicimos el recorrido, chicos. Por de mi lado yo daría si no tienen nada que preguntar, daría por cerrado porque ya nos van a cerrar la sesión, así que daría por cerrada. Es mejor cerrarlo uno, es mejor cuando vos cortás a que te corten los otros, ¿no? Claro. Acá te dicen que estuvo muy bien y que gracias por el teórico también. Gracias, amigos. Nos veremos en la próxima reunión virtual. O no, y qué sé yo, algún día volveremos a la presencialidad, qué sé yo. Bueno, me voy a estirar las piernas, porque yo mis teóricos los doy parado caminando como 2 horas y ahora estoy sentado con el culo atornillado. Así que, gente, gracias por estar ahí y nada, vayan a las comisiones y seguimos con el tema de los prácticos y a resolver las dudas, problemas y correcciones, y nos seguimos comunicando por todas nuestras vías. A ver, bueno,